Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas en la fe en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida una vez más a estas clases que estamos teniendo por Zoom. Estamos estudiando una serie que lleva por título ah, Entendiendo los textos bíblicos en su contexto. Y es bien importante esto, hermanos, porque hemos venido diciendo de que muchos que leen la Biblia a veces no estudian todo el contexto del versículo que están estudiando o leyendo, y entonces sacan interpretaciones bastante particulares o privadas, donde no es el entendimiento correcto porque no estudian todo el contexto, no estudian lo que hay después, lo que hay antes, el propósito del libro, en fin. Entonces crean enseñanzas, crean doctrinas que en realidad de un versículo no se puede hacer una doctrina, de un versículo no se puede hacer una creencia, sino que necesitamos que las creencias se vean a través de toda la Biblia y a través de toda la Biblia sea consistente esa creencia, ¿verdad? Y que tanto se apoye en los libros del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en fin. Se requiere varias cosas para poder enseñar algo como una doctrina, como una enseñanza consistente, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se mencionan en la Biblia, pero son circunstanciales o son particulares, ¿verdad? Entonces hay que entenderlas así, no como algo universal, no como algo que sucede y pasa a todas las personas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estudiar un tema que lleva por título, es una pregunta: ¿existen las maldiciones generacionales? Porque hay algunos predicadores que usan mal este pasaje, diciendo que muchas personas están sufriendo, están pasando por situaciones en sus vidas complicadas porque traen una maldición que traen de sus padres, desde sus abuelos o bisabuelos, y que ellos están acarreando esa maldición, y que esa maldición pues es por estar, porque sus antepasados, sus padres, sus abuelos ah, hicieron lo malo, ¿verdad? Ofendieron a Dios, en fin, y que esta siguiente generación va a seguir con el mismo problema, ¿verdad? Por ejemplo, hay predicadores que dicen de que los problemas, la gente tiene problemas de salud porque pues están enfermos porque Dios los castigó, ¿verdad? Y a sus padres, sus parientes, en fin. Ah, ah, y la hermana María me está llamando, ¿verdad? Voy a hacer una pequeña, bueno, ya empezó y no sé si alguna de ustedes le puede mandar algo ahí, no sé, el correo electrónico, reenviárselo a la hermana María Miranda, porque si no tengo que parar la clase. Y yo se lo mando ahorita. Sí, su correo electrónico, mándaselo al correo de ella y así ella lo puede copiar ahí, el link, ¿verdad? Okey, Gracias, perfecto. hermano. Estábamos Okey. diciendo de que muchos predicadores enseñan de que pues las personas están enfermas o tienen enfermedades o heredan enfermedades porque sus padres estaban en pecado, y es una maldición que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y también hablan de la pobreza y de situaciones que la gente es pobre porque es una maldición, ¿verdad? Que, ah, que heredaron de sus padres, en fin. Entonces, hoy vamos a ver esto, ¿verdad? Porque se usa un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Éxodo 25. Vamos a buscar ese pasaje, hermanos, porque de ahí se toma esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza. Y en realidad, esta enseñanza está tomada de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento de los 10 mandamientos que se le dieron al pueblo de Israel allá cuando salieron de Egipto, el segundo mandamiento dice así: no te hagas ningún ídolo. Es Éxodo 24.
No te haga ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Verso 6. Por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Bueno, aquí se menciona, hermanos, en este mandamiento, se menciona de que Dios castiga, dice aquí el versículo 5, en la parte de en medio, dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y luego dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí, eh, estas personas que enseñan las maldiciones generacionales dicen de que cuando una persona anda en pecado, Dios castiga a sus hijos, a los hijos y hasta a los nietos, ¿verdad? Y a veces hasta a los bisnietos, ¿verdad? Porque se portan mal, ¿verdad? Porque se portan mal, o porque viven en pecado, viven sin Dios, en fin. Pero hermanos, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno tiene que analizar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle para empezar, este contexto está basado dentro de un pacto, dentro de un convenio que Dios hizo con el pueblo de Israel. No es algo universal, ¿verdad? No es algo que sucede universalmente a todos, ¿verdad? Sino es un pacto que Dios hizo con Israel. Un pacto que Dios hizo con Israel, hermanos. Entonces, y luego está centrado en un mandamiento específico, ¿verdad? En este mandamiento específico que es el de la idolatría. Éxodo 24 al 6 es el mandamiento que está centrado en la idolatría. Y es algo que Dios le dijo al pueblo de Israel que evitar ser idólatra, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender de que esto está dentro de un contexto, dentro de un pacto, dentro de un pueblo, dentro de un mandamiento, ¿verdad? Específico. Entonces, no es solamente sacar el versículo del contexto y decir, todo aquel que desobedece a Dios o anda fuera en pecado, ¿verdad? Dios va a castigar a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, ¿verdad? El pasaje es sacarlo del contexto y sacarlo de algo que no está diciendo, ¿verdad? Pero como le digo, mucha gente lee la Biblia y no sabe considerar todo eso, pues para ellos piensan que así es, ¿verdad? Piensan que así es. Y luego, si nosotros abrimos nuestra Biblia en Éxodo 34, en Éxodo 34 se explica un poco más, se explica un poco más de este mismo tema, ¿verdad? Cuando Dios vuelve a dar la ley, porque acuérdense que Moisés bajó con los 10 mandamientos del monte Sinaí, cuando bajó y vio que estaba ahí la idolatría, precisamente, la idolatría que estaban adorando un becerro, Moisés se enojó e quebró las tablas de la ley y en su enojo, ¿verdad? Y luego Dios tuvo que decirle a Moisés que volviese a subir al monte para que le volviera a dar otras tablas de piedra, ¿verdad? Y fue repetido esto, ¿verdad? Pero en el capítulo 34 del Éxodo, vamos a ver los versículos 5 al 7. Dice así, dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En otras palabras, que Dios muestra su ira de manera poca, imagínense. Eso quiere decir poco, lento para la ira, es que eh, el Señor tiene mucha paciencia, eso quiere decir, ¿verdad? Y luego dice, y grande en amor y fidelidad. O sea que si usted compara el amor y la fidelidad de Dios con su ira, la ira se va a ver poquita al lado de su gran amor, ¿verdad?
Luego vamos a entender el versículo, qué es lo que, cómo se explica. Y luego dice que mantiene su amor hasta 1000, ¿qué dice? 1000 generaciones, dice, después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Estamos en Éxodo 34, versículo, terminamos el 7. Aquí habla también de mil generaciones, ¿verdad? Pero déjenme decirles, hermanos, de que cuando en la Biblia se usan los números, no se usan literalmente para que nos representen un número literal, ¿verdad? Sino que se usa de manera relativa, o sea, 3 y 4 generaciones representan poco comparado con 1000. No sé si usted puede darse cuenta de, yo le digo, ¿quiere 3 pesos o 1000 pesos? ¿Usted qué me va a decir? Pues yo voy a querer 1000 pesos porque eso es mucho, ¿verdad? Entonces, los números en la Biblia nada más se usan para ilustrar lo poco con lo mucho. Lo poco de la ira de Dios con el amor grande de Dios, ¿verdad? No está hablando de números específicos, ¿verdad? Simplemente lo está tratando de decir poco y mucho. Luego vamos a ver el por qué Dios iba a castigar al pueblo de Israel hasta su tercera y cuarta generación. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver el versículo 12 al 17. Dice así. Esto es lo que Moisés le iba a decir al pueblo. Ten ¿Del mucho mismo cuidado. capítulo 34? Sí, 34, versículo 12 al versículo 17. Okay. Porque este tema se viene tocando, todo es el mismo tema en el capítulo 34. Y aquí va a explicar por qué Dios castiga hasta la segunda y tercera y cuarta generación. Dice así, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa, dice. Derriba, verso 13, sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas, o sea, sus ídolos, y sus imágenes de la diosa Aserá, que era la diosa de la fertilidad. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, dice. Sí, está hablando del tema de la idolatría del mismo mandamiento que dio en Éxodo 20. Su nombre de este Dios es Dios celoso, dice. Y luego explica en qué consiste el problema, dice. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Está hablando de una prostitución espiritual, que no son fieles a Dios espiritualmente. Y cuando les ofrecen sacrificios a esos dioses, te invitan a participar de ellos. O sea que ellos cuando hacían sus fiestas, sus cultos idolátricos paganos, invitaban a la gente a venir, ¿verdad? A convivir con ellos en su idolatría. Por eso Dios dice que evitaran eso, ¿verdad? Y luego el versículo 16 dice, y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, imagínense, un judío conociendo al Dios verdadero que se va a casar con una idólatra, dice, cuando ella se prostituya, dice, espiritualmente, no es que se vaya a ir a la prostitución física, sino prostituirse quiere decir no serle fiel a Dios. Eso quiere decir espiritualmente hablando. Cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, dice, por ir tras sus dioses, dice, inducirá a tu hijo a hacer, dice, lo mismo, ¿verdad? Luego dice, no te hagas ídolos de metal fundido, ¿verdad? ¿Qué pasa si un israelita que conocía al Dios verdadero se iba a casar con una mujer pagana que tuviera ídolos o fuera idólatra? Si ellos se casaban, iban a tener hijos. Y la mujer idólatra iba a inculcarle
la idolatría a sus hijos y casi seguro que también a sus nietos, ¿verdad? Entonces, esas generaciones que iban a ir naciendo, iban a ir naciendo dentro de una corrupción espiritual, porque iban a estar enseñados a no respetar ni serle fieles al Dios verdadero, sino que iban a estar viviendo, practicando la idolatría por la influencia de la madre idólatra o del padre idólatra, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen las consecuencias de las generaciones que iban a seguir al pueblo de Israel dentro de este pacto, ¿verdad? Que Dios estaba haciendo con ellos. Entonces, cuando un hombre o una mujer se casaban con un idólatra, un pagano, ellos que tenían esos dioses falsos, iban a introducir dentro de la familia ese, ese mismo problema. Entonces, los hijos no iban a tener claridad en su adoración, porque la mamá la mujer, hermanos, es más influyente en la vida espiritual de los hijos que el hombre, ¿verdad? Porque la mujer es la que inculca, tiene más uh, tiene un acercamiento más emocional y sentimental hacia los hijos, y es donde ella influye más en los hijos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba explicando el mandamiento número 2 que se dio en Éxodo 20 de la idolatría. Aquí lo está explicando más Dios mismo en el capítulo 34. Y cuando habla de estas generaciones que son afectadas por la idolatría, pues es prácticamente por la relación de, de convivencia con los idólatras, ¿verdad? Que esto iba a traer consecuencias negativas a las familias cristianas o judías, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, por eso ese mandamiento dice que Dios iba a castigar o las bendiciones de Dios no iban a llegar a estas familias, porque estas familias se iban a apartar de Dios a causa de la idolatría que iba a ser introducida en las familias por las parejas que se casaran con los israelitas, ¿verdad? No está hablando de maldiciones generacionales para nuestra época, ¿verdad? Ni en la iglesia tampoco, ¿verdad? Simplemente fue algo en el contexto del pueblo de Israel que estaba sucediendo esto, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Desde luego que si un cristiano uh, uh, se llega a casar con una mujer pagana, idólatra, ¿verdad? Pues esto va a influir también en sus hijos, ¿verdad? También va a influir en sus hijos. Y no solo la idolatría, pero no como una maldición generacional, sino como algo negativo, ¿verdad? Que va a vivir en esa familia. Pero estas personas que usan este versículo del Éxodo capítulo 20, versículo del segundo mandamiento, que ya leímos, está dentro de un contexto de un pacto que Dios hizo con Israel, dentro de un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dentro de un sistema, ¿verdad? De un sistema. Sí, hermanos, nosotros los cristianos, hermanos, no estamos bajo ese pacto, ¿verdad? No estamos bajo ese pacto que se dio en el Sinaí, ¿verdad? Ese fue un pacto que Dios dio al pueblo de Israel. Sin embargo, si nosotros nos portamos mal, Dios nos va a disciplinar como hijos suyos. Dentro del nuevo pacto también se habla de una disciplina, ¿verdad? De una disciplina allá en Hebreos capítulo 12. Uh, uh, si usted le dejo eso de tarea, bueno, vamos a ver nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 para que usted vea que ya dentro del pacto con el pueblo de Dios, la iglesia, pues hay una manera que Dios nos castiga, nos corrige, ¿verdad? A los cristianos, a sus hijos. Pero no es maldiciendo generacionalmente a sus hijos, a los cristianos, ¿verdad? Dios no castiga así a sus hijos. Lo que pasó en la época de Israel fue de que el pueblo, como ya vimos en el capítulo 34 de Éxodo, el pueblo se iba a corromper si tomaba a mujeres o si sus hijos se casaban con gente idólatra, ¿verdad? Entonces, pero en el Nuevo Testamento vemos que Dios sí disciplina a sus hijos. No estamos diciendo de que Dios no discipline,
sí disciplina a sus hijos, pero los disciplina precisamente porque Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Mire, capítulo 12, versículo 5, Hebreos 12:5, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, dice el apóstol. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Eso quiere decir que nuestro Dios en el nuevo pacto nos va a disciplinar si nos portamos mal, ¿verdad? Pero es una disciplina correctiva, no destructiva. Dice el verso 6, porque el Señor disciplina a los que ama. Dios amaba al pueblo de Israel también, pero era la terquedad y la obstinación de mantenerse en la idolatría lo que traía las malas consecuencias al pueblo, a los que desobedecían a Dios. Aquí en el versículo 6 dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo al que recibe como hijo. Y luego dice el versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, dice. ¿Qué hijo hay que en su padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos, dice, dentro de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino que más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella, por la disciplina, ¿verdad? La disciplina del Señor. Entonces, hermanos, estamos viendo de que cuando se dio este mandamiento al pueblo de Israel, fue enfocado en la idolatría dentro de un contexto en el cual ellos vivían y donde Dios había puesto no disciplina, sino que Dios había dejado que esto pase para que ellos se dieran cuenta de que si dejaban a Dios, ¿verdad? No les iba a ir bien. Las bendiciones de Dios les iban a faltar porque los dioses a los cuales ellos le iban a adorar no le iban a dar las bendiciones que Dios les iba a dar, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? De que Dios los dejaba que sufrieran cierto tiempo adorando a esos dioses para que ellos después de cierto tiempo se dieran cuenta de que esos dioses no les cumplían ni les bendecían como ellos pensaban. Y entonces eso les hacía ver que el único Dios que les podía bendecir era el verdadero Dios, el cual los amaba y los había sacado de Egipto. Ese es el propósito, ¿verdad? Pero no es que existieran maldiciones generacionales como las enseñan hoy, porque estos predicadores enseñan de que si una persona tiene problemas de salud, tal vez es porque su, su papá Dios castigó a su papá y él heredó la enfermedad, y también si la pobreza, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Y sí, hermanos, el día de hoy, pues sabemos de que el mundo que no conoce a Dios y se porta mal, pues sigue los deseos de su corazón, de pecado, y sí, a veces mete a su familia, a sus descendientes en una situación complicada, ¿verdad? Porque pues no le da buenos ejemplos, no les enseña correctamente el camino de Dios. En fin, son hogares donde hay violencia, hay adulterio, hay divorcios, hay alcoholismo, drogas. Y todo esto, hermanos, es parte del resultado del pecado en general, pero no es que sea un castigo específico a cierta familia, ¿verdad? Que porque se portó mal, Dios los va a tratar así, ¿verdad? Nosotros, hermanos, pues vamos a ver que no es así, ¿verdad? Que no es así. Por ejemplo, estas personas enseñan de que si alguna persona está enferma, ¿verdad? O tiene algún hijo enfermo. Imagínese si tiene un niño especial que no le nació 100% normal, por decir algo. Si nosotros traemos esta idea es como decirle, ¿sabes qué? Tu hijo nació así
porque tú seguro pecaste en algo y Dios te está castigando, ¿verdad? Cuando eso es una mentira del diablo, es una total mentira, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cree que se va a sentir una persona que si su hijo le nació con algún problema físico o algún problema ah, que no está 100% normal o tiene un niño que le nació ciego, un niño que le nació quizás enfermito o tiene algún problema, un problema, ¿verdad? Hay niños que nacen especiales, hay niños que nacen con este síndrome de Down, ¿verdad? Cosas así. Y a veces esta teología lo que hace decir es que Dios lo está castigando, ¿verdad? Y si Dios fuera así de cruel, hermanos, si Dios fuera así de cruel, entonces Dios tendría que castigar a todos, porque todos somos pecadores. Entonces, ahí es ahí donde encuentra congruencia esta doctrina. Entonces, esas maldiciones generacionales, así como ellos las enseñan, es totalmente fuera del plan y lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, ustedes se recuerdan cuando Jesús sanó a un ciego, ¿verdad? Precisamente lo que le preguntaron a sus discípulos. ¿Y por qué nació ciego? Ahí en Juan capítulo 9. ¿Por qué nació ciego? ¿Quién se tuvo la culpa? ¿Él o sus padres? Le dijo. ¿Y qué dijo Jesús? Ni él ni sus padres. Hermanos, nosotros estamos sufriendo las consecuencias del pecado que heredamos de Adán y Eva, que toda la tierra fue afectada por el pecado, ¿verdad? Y no es pero no es una maldición directa, personal, a cada familia, que es algo que nos afectó a toda la humanidad, ¿verdad? Y así como gracias a Dios, nosotros nacimos sanos físicamente, ¿verdad? Pero estamos propensos a recibir enfermedades, a que nuestro cuerpo se vaya degenerando, ¿verdad? Y no y eso es parte de lo que heredamos de Adán y Eva, ¿verdad? Pero no es una maldición generacional, como ellos la enseñan. Otra cosa, hermanos, otra cosa, la pobreza económica, ¿verdad? Sobre todo estos que predican el evangelio de la prosperidad, de la salud de la prosperidad, se enfocan, así lo presentan, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que nacieron pobres y no van a poder salir adelante por distintas circunstancias, ¿verdad? Pero no es porque estén maldecidos por Dios, ¿verdad? No es que estén maldecidos por Dios. La Biblia, hermanos, no dice que la pobreza sea una maldición, ¿verdad? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Santiago capítulo 2, quiero que abra sus Biblias en Santiago capítulo 2, porque esa es una idea que se tenía errónea, aún en los tiempos de Jesús, ¿verdad? De que si una persona era pobre era porque pues Dios lo había olvidado, que Dios no lo amaba, que Dios no se preocupaba por él. Y el rico, pues, aunque fuera malvado, pues como tenía riquezas, pues pensaban de que las riquezas eran la bendición de Dios y que la pobreza era la maldición de Dios, ¿verdad? Y cuando Santiago escribe esta carta, pues nos hace ver que no es así, hermanos. Dice aquí Santiago capítulo 2, dice el capítulo 2, versículo 1, cómo este problema todavía persistía en la época de los apóstoles. Y ellos estaban enseñándole a la gente que no era así. Hermanos, dice Santiago 2 del 1 al 7. Hermanos míos, dice, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debe dar lugar a favoritismos, dice. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, sea un hombre rico, en otras palabras, y entra también un pobre desarrapado, con la ropa que no tiene para comprarse ropa decente. Dice, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntate a usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes
juzgando, dice, con malas intenciones. Pero esa es parte de la cultura. Es parte de la cultura y la cultura está equivocada. Porque ni el rico es mejor, ni el pobre es menos. Sino que todos somos, somos pecadores, ¿no? Entonces aquí es donde Santiago va a decir de que la pobreza no es una maldición. Tampoco es una bendición ni una maldición. Es simplemente un estado en que la persona se encuentra. Dice así el verso 5. Escuchen, mis queridos hermanos. Hace una pregunta. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino prometido a quienes lo aman? Sí, porque en ese tiempo de Santiago, ah, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchos piensan y enseñan de que la pobreza es una maldición, ¿verdad? Y la riqueza, pues, es una bendición. Y a veces la persona cuando les preguntan si es una persona exitosa, generalmente la gente lo mide a través del dinero, ¿verdad? Ah, si tiene dinero es una persona exitosa. Pues aunque pues su hogar esté destruido, pero como tiene dinero, ¿verdad? Aunque sea una persona adúltera como el Donald Trump, ¿verdad? Que es un tramposo, es un mentiroso, engaña a la gente hace malos impuestos, ¿verdad? Y así, hermanos, ha llevado una vida así corrupta, malvada, pero aún así, pues, la gente piensa que porque es millonario, pues está bien, ¿verdad? Está bien, aunque en su vida personal sea terrible, esté totalmente mala, ¿verdad? Ya, pero como es millonario, es una persona de éxito, dice. Entonces la gente piensa que el éxito está así lo ve el mundo, ¿verdad? Que el éxito está en la economía. Pero ante los ojos de Dios no es así, hermanos. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que a veces se le agrega a la Biblia, ¿verdad? Ah, dice, Dios está pobre es porque Dios lo está castigando 2 y 3 generaciones, dice. Totalmente equivocado, fuera de contexto, ¿no? Entonces estamos viendo de que los pobres, hermanos, es más, hermanos, es más. La Biblia dice que para el rico, Jesús dijo que para el rico es muy difícil entrar al reino de los cielos, porque el dinero es su Dios, ¿verdad? Y no quiere dejar eso. Mientras que el pobre, pues tiene hasta más oportunidades de entrar al reino de los cielos porque no tiene al dinero como su Dios, porque no tiene dinero, ¿verdad? No se convierte el dinero en un ídolo para él o un Dios falso. Entonces aquí, por eso dice el verso 5, Santiago 2:5, escúchame, queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, o sea, según el concepto del mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a los quienes lo aman. Entonces estamos viendo de que, hermanos, que la pobreza no es ni una bendición ni una maldición, es un estado que, que tal vez está limitado económicamente, pero eso no quiere decir que porque está limitado económicamente está maldecido, ¿verdad? Sino que más bien hasta es algo que le ayuda para que en su necesidad pueda buscar un Dios que le ayude. Entonces, eso le ayuda al pobre de que en su necesidad busca un Dios que lo saque quizás no de la pobreza, pero sí que le dé el valor que él tiene como ser humano, ¿verdad? Y si Dios lo puede sacar y poner en una mejor posición, qué bueno, ¿verdad? Pero no es que estuviera en una maldición, ¿verdad? Y el rico tampoco está en una bendición, ¿verdad? Porque ese es un error que el mundo nos ha infiltrado, ¿verdad? Y se ha metido a las iglesias, ¿verdad? Por eso los del Evangelio de la Prosperidad predican eso, ¿verdad? Que estás pobre y estás enfermo, pues necesitas acercarte a Dios, porque si tú te acercas a Dios, Dios te va a sanar y te va a prosperar y te va a hacer rico. Y en fin, cuando la Biblia ni siquiera menciona nada de eso como parte del Evangelio, ¿verdad? Eh, lo que todos sí somos y necesitamos es, lo que sí todos somos pecadores y todos necesitamos la salvación, ya sea ricos o pobres, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver la situación económica con la situación espiritual. Ese es el asunto, ¿verdad? La situación espiritual es una y la situación económica y de salud es otra totalmente, ¿verdad? Entonces,
desde luego que Dios nos bendice, ¿verdad? Dios nos ayuda, Dios nos da lo que necesitamos de acuerdo a su amor y a su misericordia, ¿verdad? Pero no es porque estábamos maldecidos, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que ellos enseñan de que es una maldición, ¿verdad? Cuando en realidad, como les digo, la Biblia no enseña que sea una maldición, ¿verdad? La pobreza ni la riqueza, ¿verdad? Eh, es más, la riqueza puede ser hasta un estorbo para acercarse a Dios y la pobreza también puede ser que una persona la desmoralice y piense de que Dios no la quiere por ser pobre, ¿verdad? Cuando ambas cosas están equivocadas, ¿verdad? Dios ama a todos y Dios quiere salvar a todos, ¿verdad? Sin importar su condición económica ni su condición de salud, ¿verdad? Física. Porque lo que Dios primero necesita salvar es nuestra alma, nuestro espíritu que está corrompido por el pecado. Bueno, hermanos, entonces vamos a pasar a otra parte, ¿verdad? Le voy a decir algo, todos nosotros, hermanos, hemos heredado el pecado. La palabra de Dios dice de que allá en Romanos 5:12, vamos a ver Romanos 5:12, donde sí todo al ser humano ha heredado el pecado y la muerte por causa de Adán. Todos. O sea que yo heredé el pecado de mi papá lo heredó de mi abuelo y mi abuelo lo heredó de mi bisabuelo, ¿verdad? Y si yo tengo hijos, mis hijos van a heredar la naturaleza pecaminosa como seres humanos de sus padres, ¿verdad? Porque esa es una que pasa de generación a generación, pero esa es la condición humana pecadora, no las maldiciones de Dios, ¿verdad? Entonces hay que hacer una diferencia en eso, ¿verdad? Que a veces nos cuesta entenderlo, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, está hablando de que toda la raza humana está afectada por el pecado, dices. Por medio de un solo hombre, hablando de Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Todos pecaron, ¿por qué? Porque traían esa herencia, ¿verdad? Tenían esa condición, la condición de ser pecadores. Y Romanos 6:23, ¿verdad? Si usted lo voltea a la página, ahí Pablo explica también, dice, no, perdón, Romanos 3:23. Romanos 3:23, es hacia la izquierda. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado, dice, todos los seres humanos, eso se refiere, y están privados, otras versiones dicen destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la santidad, la perfección, y nosotros los seres humanos no tenemos eso. Ni somos perfectos ni somos 100% santos, ¿verdad? Entonces estamos privados de esa gloria, ¿verdad? De esa cualidad de Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo de que todos somos pecadores. Y si las maldiciones generacionales son como esta gente enseña, entonces todos los seres humanos, a todos Dios nos tendría que castigar la tercera y la cuarta generación, si ese fuera una regla universal, pero no es, ¿verdad? No es así. ¿Por qué? Porque hay cristianos, ¿verdad? Que sus papás fueron incrédulos, fueron gente que no creyó en Dios, pero ellos creyeron en Dios, ¿verdad? Y esto, hermanos, es bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos. Antes de pasar esa parte, vamos a ver Ezequiel capítulo 18. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 18. Porque ni aún en el Antiguo Testamento, la norma de Dios no era castigar 2 y 3 generaciones. La norma de Dios era que cada quien era responsable de sus pecados. Esa es la norma. Dice Ezequiel 18, 20 y 23. Dice así, yo les recomiendo que lean todo el capítulo 18 para que entiendan todo
cómo es que Dios maneja su justicia. Dios maneja su justicia. Dice el capítulo 18 de Ezequiel, voy a leer el verso 19, Ezequiel 18, 19 hasta el versículo 23, para que entendamos cómo es que Dios usa su justicia. Él no va a maldecir 3 y 4 generaciones a unos, y a otros también que son pecadores no los va a bendecir, nada más que no los va a maldecir, ¿verdad? Aunque esa palabra maldición a veces no se entiende correctamente también. No es que Dios maldiga, sino es que el hombre que se aparta de Dios atrae o busca la maldición hacia él mismo, ¿verdad? No es que Dios te maldiga, sino que tú te pones en un estado donde tú te vas a meter, como decimos, en la boca del lobo, ¿verdad? Te vas a meter, vas a caer en tu propia trampa, ¿verdad? Pero no es que Dios te meta ahí, es que uno solo se mete por no obedecer a Dios, por no tener confianza en Dios, por no creerle a Dios y tener un corazón obstinado, ¿verdad? O creer que lo que queremos lo vamos a conseguir mejor fuera de Dios. Entonces, esa es la trampa, ¿verdad? Que el ser humano cae y él solo atrae hacia él la maldición o la maldad. La maldad lo domina, eso quiere decir maldición. Vamos a ver, verso 19. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Primero, antes el padre que se porta mal, Dios lo castiga, pero si el hijo dice se porta bien, Dios lo va a bendecir en vez de castigarlo. No va a cargar no va a hacer los mismos errores que hizo su papá. Dice. Verso 20. Todo el que peque, dice Dios, merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Aquí claramente la palabra de Dios está diciendo de que cada generación es responsable de sus actos, ¿verdad? Cada generación es responsable de hacer las cosas bien. Si es obediente, las bendiciones van a venir en la obediencia. Si es desobediente, las maldiciones van a venir porque él se metió en esas maldiciones. No es que Dios lo haya maldecido, sino que él las buscó y él sufre las consecuencias de ese mal proceder. Verso 21. Si el malvado se arrepiente, ahí está la oportunidad del arrepentimiento. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. O sea, se le quitará ese castigo que tienen moralmente, ¿verdad? Y luego dice el verso 22, vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. En otras palabras, se arrepintió y corrigió su vida, ahora Dios lo va a tener en una buena estima y él iba a recibir las bendiciones de su obediencia. Verso 23. ¿Acaso creen que se complace la muerte? ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Dice Dios. No quiero más bien que abandone su maldad, su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Y luego el verso 24 también dice, y si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. En otras palabras, que así como el pecador se puede arrepentir y corregir, también el que está portando bien se puede echar a perder. O sea, puede caer en las tentaciones y olvidarse de Dios y irse a la maldad. Entonces, cada quien es responsable de su propia conducta, de su propia justicia, o sea, su proceder justo delante de Dios, ¿verdad? Entonces, esto que enseñan estas personas de que Dios castiga generacionalmente,
bíblicamente no tiene un soporte, ¿verdad? No tiene un apoyo, sino que más bien la justicia, Dios hace justicia a cada quien según cada quien. Si el padre se porta bien, Dios bendice al padre, porque la obediencia trae bendición. Y si el hijo se porta mal, eh, va a sufrir las consecuencias. O sea, la maldición es el sufrimiento y las consecuencias de sus errores, de sus pecados. Pero no es que Dios tenga. Y eso no quiere decir que esa persona, su hijo o el hijo del que se portó mal, automáticamente va a estar bajo una maldición, porque ni siquiera se ha portado mal, ni bien, ¿verdad? Entonces eso no es así, ¿verdad? Esa es una un mal razonamiento de aplicar ese versículo de Éxodo 2:5. Por eso les digo que hay personas que leen la Biblia y no se dan cuenta de muchas cosas. Usted, según lo que hemos leído aquí en Ezequiel, usted no es culpado por Dios de las decisiones que sus hijos tomen. En otras palabras, si su hijo se porta mal, Dios no lo va a castigar a usted por los pecados de su hijo. Ni su hijo va a ser castigado por los errores que usted está cometiendo o ha cometido. Porque sería una injusticia de parte de Dios. ¿Cómo Dios va a castigar a una persona a un hijo que está portando bien por los errores de su papá? Eso es ilógico, ¿verdad? Y al revés también. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Hay jóvenes, hermanos. ah, si, si un padre es una persona, un padre por decirlo, es cristiano, conoce la palabra de Dios y le enseña a su hijo el buen camino, por decirlo, los caminos de Dios. Va a llegar el momento en que el hijo va a ser responsable de sus propios actos, ¿verdad? El padre no toda la vida le va a estar enseñando, hubo una etapa en que le enseñó, ¿verdad? Una etapa en que el padre tomó la responsabilidad de educarlo. Si el hijo se desvía y se va por malos pasos, Dios no va a castigar al papá por los malos pasos del hijo, que el padre va a sufrir porque le va a doler, ¿verdad? Le va a estar doliendo lo que su hijo hace, pues es lógico, ¿verdad? Pero no es porque Dios lo esté castigando, sino porque por el amor que le tiene a su hijo le duele, ¿verdad? Eh, pero también hay jóvenes, hermano, hay jóvenes que siguen los malos pasos de sus padres también. Hay padres que se portan mal, son borrachos, son mujeriegos, son violentos, en fin, etcétera, etcétera, son ladrones, etcétera. Y sus hijos a veces siguen los mismos pasos, ¿verdad? El otro día hay un narcotraficante que se llama el Chapo, ¿verdad? Ya lo agarraron, pero tiene 4 hijos, ¿verdad? Que andan en lo mismo, en el narcotráfico. Todos, no sé si tenga otros hijos, ¿verdad? Pero al menos 4 hijos de él andan en el narcotráfico. Entonces heredaron y siguieron los caminos de su papá, ¿verdad? Pues allá ellos, ¿verdad? También ellos van a sufrir las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Porque no hicieron lo contrario de los malos pasos que estaba haciendo su padre, ¿verdad? Hay jóvenes que siguen los malos pasos de sus padres y por eso se me acordó este ejemplo, ¿verdad? Del Chapo y tiene unos hijos que le dicen los chapitos, ¿verdad? Que están metidos en eso también. También, hermanos, hay jóvenes que no siguen los malos pasos de sus padres, ¿verdad? Hay jóvenes que ven que sus padres fueron malas personas o personas que no se estaban portando correctamente y ellos dicen, no, yo no voy a ser como mi papá y ellos siguen otro camino, ¿verdad? Siguen otro camino. No es algo automático, hermanos. No es algo automático de que si el papá fue malo, el hijo va a ser malo. Tampoco es algo automático. Si el papá fue cristiano, su hijo va a ser cristiano. No es algo automático. Porque también se usa un mal versículo de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella. Entonces, y a veces uno piensa, es que si el niño está mal, está portando mal, es porque no le educaron las cosas de Dios. No necesariamente, porque hay jóvenes que fueron educados en las cosas de Dios y se fueron al mundo, ¿verdad? Y ni modo, es decisión de ellos, ¿verdad? Pero no es porque no se les haya instruido. Entonces, hay que
hay que usar la razón, ¿verdad? Dice, también, hermanos, hay padres creyentes fieles a Dios, como ya lo mencionamos, y sus hijos no quieren nada con Dios, ¿verdad? No es una regla, hermanos, que si el padre es creyente, automáticamente el hijo va a ser creyente en Dios. Tampoco es algo automático que si el padre es un mal cristiano o no es cristiano, es ateo, sus hijos van a ser ateos. Tampoco es una regla, ¿verdad? Cada quien, Dios le da la oportunidad de salvarse, ¿verdad? A cada quien Dios le da la oportunidad de conocer a Dios y le da la oportunidad de arrepentirse, y le da la oportunidad de buscar a Dios y de recibir la salvación que Dios le ofrece, ¿verdad? El perdón de sus pecados. Todos están en esa posición de que Dios quiere salvar. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, tenemos que verlo desde esa manera, ¿verdad? La Biblia dice que Dios quiere salvar a todos. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda. En la palabra de Dios dice que Dios dio a su Hijo por todos. Él murió por todos. Así que la humanidad está bendecida, hermanos, en vez de estar maldecida. ¿Por qué? Porque Dios ya dio a su Hijo por toda la humanidad. Todos tenemos esa bendición de tener un Salvador, que unos no lo han recibido, pero no es porque Dios los tenga bajo maldición, sino es que esas personas no han tomado la decisión de recibir a Cristo, porque en Cristo dice que fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, todo esto que le estoy diciendo ahorita al final, echa por tierra esa idea de las maldiciones generacionales, porque la bendición que Dios le dio a toda la humanidad es darles un Salvador, ¿verdad? Ningún ser humano se puede salvar solo. Ningún ser humano puede hacer los méritos suficientes para salvarse. Entonces, dice la Biblia que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y eso es para toda la humanidad, ¿verdad? Todos tenemos esa bendición a nuestro alcance. Dice, Dios espera y desea que cada ser humano reciba la salvación como un regalo, o sea, la bendición. El ser humano está expuesto a darse cuenta de su estado de pecador, ¿verdad? Dios nos llama, Dios le da al ser humano la capacidad de darse cuenta de que hace maldad, ¿verdad? De que hace maldad, de que es una persona que está bajo el dominio del pecado, ¿verdad? Dios se da cuenta, el ser humano Dios le da la oportunidad al ser humano de darse cuenta de eso. Hay muchas personas que saben que están haciendo mal, saben que están haciendo daño a mucha gente y aún así no se arrepienten, ¿verdad? No se arrepienten, pero lo saben. Si usted le pregunta a una persona que vende droga, le pregunta que está haciendo mal, él sabe que está haciendo mal. Una persona que vende alcohol, ¿verdad? Que tiene una cantina, usted le pregunta, oye, ¿no sabe que vender este producto hace daño a la gente y a sus familias? Él va a decir, sí, pero yo no los traigo a la fuerza. Dicen, ellos entran solitos. Sí, hermano, pero saben que están haciendo mal al vender ese producto, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, hermanos, de que el ser humano sabe su condición de si está haciendo bien o está haciendo mal. Y luego Dios en su palabra nos muestra todavía más, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de la magnitud, de la grandeza del pecado. Dios le da la oportunidad al ser humano de arrepentirse cuando Dios, hermanos, le ofrece el arrepentimiento y le da la oportunidad de acercarse a él. Cuando Dios le llama al hombre para que se arrepienta y si el hombre desea el arrepentimiento y quiere buscar a Dios, Dios pone todo lo demás, ¿verdad? Dios lo ayuda para que este ser humano pueda ser una nueva persona, nueva criatura, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, en realidad, él no tiene ninguna intención de destruir a nadie. Al contrario, ¿verdad? Él quiere salvar a todos, ¿verdad? Porque todos somos su creación. Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos visto de que esto de las maldiciones generacionales está sacado de un versículo fuera de contexto,
fuera fuera de pacto, porque está en otro pacto, ¿verdad? Nosotros no estamos en ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí. Nosotros tenemos un pacto en Cristo, ¿verdad? Con Cristo, ¿verdad? Y el pacto en Cristo no está basado en maldiciones. El pacto en Cristo está basado en bendiciones, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender eso. Estas personas traen un versículo del antiguo pacto, del segundo mandamiento que está en Éxodo 20, y lo tratan de generalizar para todo el ambiente cristiano, ¿verdad? Y lo enseña como una doctrina cristiana, ¿verdad? Como que es parte del cristianismo, cuando en realidad Cristo Jesús nunca enseñó que esto, ¿verdad? De que si una persona peca, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos van a estar maldecidos, ¿no? Cristo no enseñó nada de eso, ¿verdad? Entonces es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque, como le digo, la gente a veces hace doctrinas de un versículo o de una frase y no se puede hacer, ¿verdad? Uno tiene que ver qué dice la Biblia sobre esos temas en otras partes para tener un entendimiento más amplio, más amplio. Entonces es bien importante eso, ¿no? Entonces, si alguien le dice, que si usted oye que alguien está diciendo eh, de que si usted se porta mal, su hijo y su nieto y su bisnieto van a estar maldecidos o si están enfermos, como le decíamos, o tienen alguna enfermedad, decir que eso es una maldición de Dios, ¿verdad? Eso no es bíblicamente correcto, ¿verdad? Porque Dios no, no maldice en ese sentido a una generación de otra, ¿verdad? Ya vimos también que enseñan lo de la pobreza, ¿verdad? Lo de la pobreza. Una persona puede estar pobre por muchas razones, ¿verdad? Pero no es por una razón espiritual, ¿verdad? Puede ser que no tuvo las oportunidades de estudiar o tal vez vive en un lugar donde las oportunidades son pocas, ¿verdad? O vive tal vez o está limitado no tiene ciertas habilidades como para poder desarrollarse, ¿verdad? Pero no es porque esté maldecido, ¿verdad? Porque no es porque Dios lo esté castigando por eso, ¿verdad? Ya vimos que ya en Santiago, ya vimos que Dios dice que Dios escogió más bien a los pobres, dice, para que sean ricos en fe. Entonces, la pobreza ya vimos que no es una maldición, ni la riqueza tampoco es una bendición, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que Dios ya me bendijo mucho, porque ahora tengo más dinero, ¿verdad? Y eso es una teología que no está muy correcta, porque hay muchos que son millonarios y son ateos. Entonces, ¿cómo está eso? No creen en Dios, pero como son millonarios, tienen una gran bendición. Entonces, no tiene lógica, no tiene lógica. Entonces, sí, Dios nos bendice porque nos da los alimentos, nos da las formas de vivir, son bendiciones, pero no es que sea una regla, ¿verdad? Que el que es rico está bendecido por Dios y el que es pobre está maldecido por Dios. Para nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una teología correcta, balanceada, donde nosotros podamos entender eso, de que, Dios bendice en la obediencia al que se porta bien. Y Dios castiga o deja que el que se porta mal sufra las consecuencias de su propia desobediencia, ¿verdad? Pero no es que Dios directamente lo castigue y maldiga a su hijo y a su nieto. No, no es así, no trabaja así, ¿verdad? Y espero que hayamos entendido esto, ¿verdad? Porque la Biblia pues tiene un balance sobre esto, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Si usted tiene un familiar que está pobre, no es porque esté maldecido, ¿verdad? Y si usted tiene un familiar millonario, tampoco es porque esté bendecido. Porque la bendición, hermanos, la bendición que realmente Dios nos da es la espiritual, ¿verdad? La riqueza que Dios nos da es en Cristo, ¿verdad? La que Dios nos da en Cristo, ¿verdad? La pobreza espiritual, Dios la ha cubierto con darnos a su Hijo, ¿verdad? Que Él es el ser perfecto que nos regala su perfección
nos regala su justicia y por eso Dios nos ha aceptado, ¿no? Por la riqueza espiritual del Hijo, no la riqueza material, porque Jesucristo no nos ha dado ni un penny, ¿verdad? No nos ha dado ni $5 para hacernos ricos materialmente. Dios, lo que Él nos ha dado es su vida, ¿verdad? Su perfección, su santidad, porque esa es la verdadera riqueza que nos hace dignos delante de Dios, ¿verdad? No es ni siquiera la nuestra, es la de su Hijo Jesucristo. Entonces, la bendición que la humanidad tiene es que Dios le ha dado a Cristo a la humanidad para que a través de Él nosotros podamos, o cualquier ser humano pueda ser bendecido espiritualmente, ¿verdad? Esa es la verdadera bendición que Dios le ha dado al ser humano, ¿verdad? La maldición, el ser humano se la ha ganado a sí mismo por su pecado, por su mala actitud, su mala, ¿cómo se dice? Su mala, sí, porque se deja dominar por el pecado, ¿verdad? Ha sido dominado por el pecado. Pero no es que pase de Dios castigue al pecador y a su hijo y a su nieto y a su bisnieto, ¿verdad? Eso no funciona así. Ya estudiamos en qué contexto se debe de entender, en el contexto de la idolatría, que el versículo ese de Mateo 20:5 está hablando del segundo mandamiento y es específicamente sobre la idolatría, y esa idolatría entraba al pueblo de Israel cuando ellos casaban a sus hijos con idólatras, y estas personas iban a influir en la vida espiritual. Al traer la idolatría a la familia, iban a influir en la vida espiritual de la familia, y los hijos iban a ser idólatras, los nietos iban a seguir con la misma idolatría, porque la idolatría no es fácil de erradicar. La idolatría es un pecado muy difícil de erradicar, porque eso se compenetra, ¿verdad? En el espíritu, en el pensamiento. Entonces, por eso Dios estaba advirtiéndole al pueblo que si se casaban con personas idólatras, esa familia iba a sufrir las consecuencias de la idolatría, porque iban a hacer cosas indebidas y ellos mismos iban a buscarse los resultados, ¿verdad? De llevar esa vida, fuera de las leyes de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Ya avanzamos 1 hora. Y si tienen algunas preguntas, la pueden hacer. Voy a cortar la grabación, pero me voy a quedar aquí para que el video no se haga muy largo. Y los que quieran hacer preguntas, la pueden hacer, ¿verdad? Le doy las gracias por su participación, por su atención. Y usted, nada más le pido que se quede ahí para sigamos adelante. Bendiciones a todos.